Daré una pequeña introducción sobre la reforma agraria y cuál es nuestra postura. A partir de esto, se dieron diferentes problemáticas que afectaron al Perú. Por ello es que nosotros consideramos que la reforma agraria fue perjudicial. A continuación, mis compañeros explicarán lo que sucedió desde los distintos contextos. La reforma agraria fue implementada entre 1969 y 1980 por el general Juan Velasco Alvarado. Velasco llegó al poder mediante un golpe de Estado, significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola. Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos, en ese periodo las haciendas se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas asociativas o cooperativas. Daré un pequeño resumen sobre esto. La reforma agraria de Velasco fue una iniciativa ambiciosa y radical que intentó corregir profundas desigualdades estructurales en el campo peruano. Pero sin embargo, las dificultades en su ejecución y los problemas asociados a la administración de las cooperativas resultaron en consecuencias adversas que afectaron tanto a la productividad agrícola como a la estabilidad económica del país. En el aspecto político, la reforma agraria en el Perú, implementada en 1979 bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, tuvo consecuencias políticamente profundas y de muchos efectos perjudiciales, es decir, negativas. A pesar de los objetivos de justicia social y redistribución de tierras, la reforma exacerbó los conflictos internos y también debilitó las instituciones democráticas. La reforma creó un vacío de poder que facilitó el surgimiento de movimientos insurgentes, como el Sendero Luminoso. Esa insurgencia llevó a décadas de violencia y polarización, generando una inestabilidad política que dificultó el desarrollo del país. Además, la falta de apoyo técnico y financiero para los nuevos propietarios contribuyó a una crisis económica dentro del país, incrementando la desconfianza en el gobierno y aumentando un descontento social. En el aspecto económico, la reforma agraria contrajo efectos secundarios que no fueron tan favorables para el país. En primer lugar, se produjo una disminución en la producción agrícola. La redistribución de tierras a los campesinos no se planificó adecuadamente ni se capacitó para su correcto funcionamiento, por lo que al carecer de experiencia para esta correcta gestión, los campesinos disminuyeron su producción, ocasionando que los alimentos más básicos se importaran de otros países. Em, en el aspecto financiero tenemos algunos datos del Instituto Peruano de Economía, registrando un déficit fiscal de menos 10%. Aquí podemos observar el desequilibrio en las finanzas públicas. Por otro lado, las empresas nacionalizadas en consecuencia de esta reforma tuvieron pérdidas de hasta 2.500 millones de dólares. Ah, la deuda pública se incrementó considerablemente pasando de un 15% a un 45% del Producto Bruto Interno. Además de ello, para poder sustentar estos gastos, se tuvo que imprimir casi un 22% de la base monetaria, lo que naturalmente provocó una inflación pasando de un 6% a un 74%. Por lo cual, aquí podemos observar que la reforma agraria, en el sentido económico, tuvo efecto contrario al que se buscaba y no fue beneficiosa para el país. Soy Sara Cortés y voy a explicar cómo fue perjudicial la reforma agraria en el aspecto social. Fue perjudicial porque fomentó un profundo conflicto entre el Estado y los campesinos, gracias al rechazo del campesinado por el modelo asociativo. Esto, bueno, en primer lugar, el modelo asociativo eh, fue establecido por el Estado con el objetivo de que el campesinado tome decisiones dentro de las cooperativas o asociaciones agrarias y así aumente su participación. También que se incorpore la estructura estatal para que el gobierno tuviera una relación directa con los diversos pueblos. Eh, Estos objetivos fueron opacados ya que dentro de este modelo no se dio una buena autogestión y prosperidad, gracias a que los campesinos tenían diferentes intereses, lo que no ayudó a una buena gestión. Además de que el Estado ofreció sus productos a la capital a precios demasiado bajos, lo que generó o ayudó a que los campesinos tuvieran una perspectiva de que no recibían un trato justo e igualitario. Este descontento por parte de ellos eh, ayudó a que se formaran grupos como la Federación de Andahuaylas, la FECA, cuyo objetivo principal era ir contra esta reforma que, bueno, supuestamente ellos pensaban no había sido las personas que lo habían establecido no eran representativos.
de ellos, de este sector, porque no eran campesinos y no velaban por sus intereses. Gracias a estos grupos es que se da la toma de tierras, eh, parcelando y parcelando las tierras, dividiéndolas y entregándolas a cada campesino, así dependiendo el desarrollo del campo. En conclusión, la transición democrática en el Perú durante los años 80 enfrentó grandes desafíos y se buscó restaurar el régimen constitucional, democratizar la sociedad, estabilizar la economía y reformar el Estado. Sin embargo, la insuficiente consolidación del consenso político y del surgimiento... Ay, no, lo hizo horrible. Ya, de vuelta, espérate. Una, dos. En conclusión, la tradición política en Perú durante los años 80 enfrentó grandes desafíos y esto buscó restaurar el régimen constitucional, democratizar la sociedad, estabilizar la economía, reformar el Estado. Sin embargo, la insuficiente consolidación del consenso político y el surgimiento del terrorismo de Sendero Luminoso el mismo día de las elecciones en 1980 dificultaron la gobernabilidad. Además, la crisis de la deuda externa y la severa estatización de la economía heredada del régimen militar complicaron aún más la situación, y a pesar de los esfuerzos por reconvertir y liberalizar la economía, los problemas estructurales y las adversidades externas mantuvieron el país en una constante lucha por la estabilidad política y económica.